2020 fue un año que pasará a la historia por los grandes cambios sociales y culturales que se dieron alrededor del mundo. El confinamiento dentro de los hogares, la suspensión de actividades laborales presenciales y las restricciones de movilidad generadas por la necesidad de detener estos contagios de COVID-19 aceleraron de forma exponencial estos cambios. Las medidas extremas que se han tomado en el mundo han generado modificaciones en materia laboral, con la intención de mantener el funcionamiento de la economía de las naciones. Una de las más importantes es el famoso teletrabajo. El universo laboral y el educativo se han visto obligados a subsistir mediante la rápida transformación de las actividades virtuales a través de herramientas tecnológicas y de Internet, originando sorprendentes resultados, pero igual exigiendo que el derecho laboral innove para ofrecer certeza ante la situación real. En todas partes se intenta regular el denominado teletrabajo, que es una forma de organización laboral subordinada, en la que el desempeño de actividades remuneradas se realiza en lugares distintos al establecimiento propiedad del patrón, sin que se requiera la presencia física de la persona trabajadora en dicho centro de trabajo. Según datos de la Unión Europea, en 2019 solo el 5% usaba el mecanismo, mientras que en 2020 el dato subió al 37%. En Brasil, el teletrabajo fue incluido en la Ley del Trabajo en 2017, mediante una de las tantas modificaciones que se hicieron a una norma que data desde 1943. A grandes rasgos, la norma dispensa el control de la jornada y, por consiguiente, el pago de horas extraordinarias a los empleados que se desempeñen en sus casas. Aquí, en Brasil, el teletrabajo se encuentra reglamentado y se utiliza en gran escala, de hecho. Pero, ¿qué pasa en otras regiones del mundo donde no existe una ley que hable sobre esa modalidad de empleo o, de hecho, están en proceso de regularla? Aunque en México ya estaba regulado el teletrabajo, esta ley no era específica, por lo que el pasado 11 de enero se hizo una reforma al artículo 311 de su Ley Federal del Trabajo. En los últimos meses, el artículo 311, que es el que está regulando en la Ley del Trabajo el teletrabajo, fue modificado de manera que ya está perfectamente establecido deberes y obligaciones. Los deberes en cuanto a la empresa tiene que ser el pago, no dentro de la remuneración, pero sí el pago de todo lo que es los servicios que tienen que ver con el teletrabajo, que sería el internet, la energía, papelería también, e incluso tiene que ver con todo el mobiliario que se va a ocupar, escritorios, sillas ergonómicas. De acuerdo con Ana Méndez, coordinadora de formación, capacitación y gestión de talento en Marinsa, en México, esta ley recién reformada contempla el pago de servicios y obliga al empleador a proporcionar la herramienta y también el mobiliario adecuado. Y aunque en México el pago de estos servicios será una ley, representa un enorme gasto para las empresas, por lo que muchas de ellas optarán por continuar con un modelo presencial o de home office. Ahorita la liquidez pues no es un tema que precisamente esté en abundancia en todas las empresas, ¿no? Entonces, si queremos llevarlo todo al pie de la letra, va a incluir un esfuerzo muy grande de la compañía y yo creo que más bien muchos no van a poder adoptar esta medida de inicio. Algunos, qué bueno, afortunados que tienen todavía este capital que lo pueden invertir. Y otros no, otros yo creo que se van a quedar con el concepto de home office, que sí es totalmente diferente del teletrabajo, y pues van a evitar por el momento hacer inversiones que saben que pues ahorita no tienen ningún ROI, ¿no? Entonces sí va a ser un poquito complicado poderlo llevar al pie de la letra, como te digo, y cumplir con la ley, porque ahora el tema tiene que ver con la ley. Pero pues vamos a tener que trabajar y hacer acuerdos, ¿no? Creo que aquí va a jugar mucho a favor la relación que la compañía tiene con sus empleados para poder hacer acuerdos y poder llevar a cabo este trabajo como debe de ser y pues que siga siendo productivo, que es lo que la empresa necesita, ¿no? En Perú, la situación es un poco distinta. Aunque desde hace algunos años ya existía una ley que regulaba el teletrabajo, esta no fue aceptada por la mayoría de las empresas.
Para Javier Uchuya, director de recursos humanos de Orazul Energy, la llegada de la pandemia ayudó a que esta modalidad se convirtiera en una ley, más que en un acuerdo, pero reconoce que esta es una nueva norma hecha al vapor. Producto de esta emergencia sanitaria, el gobierno dictó algunas medidas, algunos decretos de urgencia, y ahí se contempló el tema del teletrabajo con otro nombre, que era trabajo remoto, ¿no? Para que de alguna manera no se mezcle con la regulación que ya había, porque esta iba a tener de alguna manera algunas características propias de la emergencia. Y la gran diferencia es que ahora no era voluntario o no era un acuerdo, era algo obligatorio. O sea, todos los que se podían ir a trabajar desde su casa, la empresa tenía que mandarlos a trabajar desde su casa. Eso es, o sea, no había lugar a acuerdo, no había lugar. Situaciones similares se viven en cuanto a la regulación de esta modalidad en los diferentes países de América Latina, en los cuales la implementación del trabajo remoto o home office es un tema que se aceleró exponencialmente con la llegada del COVID-19. Este es un tema que aún se ve en pañales en la región. Hay países, como en el caso de Colombia, en los que el teletrabajo está regulado desde el 2008. Para saber cómo Colombia ha avanzado en esta modalidad, me comuniqué con Blanca Correal, experta internacional en modelos organizacionales y transformación, quien me platicó sobre esto. La primera, que es la modalidad autónoma, donde el trabajador pues se concibe como alguien que está fuera todo el tiempo de las instalaciones del patrón o de la empresa en este caso, y pues esa le permite a él definir autónomamente desde dónde presta sus servicios. La segunda, que es la modalidad móvil, que se creó también por todos estos cargos comerciales, de ventas, donde la gente pues se tenía que estar desplazando de un lugar a otro, y pues esto permitió justamente como definir esas condiciones. Y la tercera, que es la que estamos usando más hoy en Colombia, que se llama la modalidad suplementaria, que es una modalidad que combina la casa y la oficina. Claro, seguramente como en todo el mundo, la gente en Colombia pues está más en la casa hoy que en la empresa, pero existe esta modalidad. Y creo que lo interesante, Borja, es que se reguló no solamente para efectos de claridad frente al Ministerio de Trabajo, sino también para la administración de riesgos. Para Blanca, gran parte del éxito de esta modalidad se debe a tres grandes puntos que abordan este tema. No solo desde la mirada empresarial, sino también incluye temas de carácter personal y de salud. El primero, como te contaba, pues existe la obligación de la empresa de reportar a todos los trabajadores que están en cualquiera de estas tres modalidades que comentábamos frente a la administradora de riesgos profesionales, porque pues hay un esquema de atención muy claro en ese sentido, con la obligación o digamos que con la posibilidad de la empresa de hacer una auditoría de las condiciones físicas que tenga el trabajador para poder desempeñar su función desde la casa. Creo que ese es un elemento muy importante. El segundo es que en Colombia está dentro de la ley que el empleador, la empresa en este caso, debe asumir los gastos de energía y conexión. Hay de hecho una apertura dentro de la ley, porque en Colombia existe o existía, bueno, no existe todavía, un auxilio de transporte, que es el que se consideraba, por ejemplo, para las personas que tienen salario mínimo, para cubrir esos gastos de desplazamiento, y lo que planteó hoy la ley es que tú puedes modificar y cambiar el auxilio de transporte por auxilio de internet y electricidad. Entonces creo que es una salida bien interesante para las empresas, para reemplazar un poco ese gasto, y creo que pues tanto para las personas como para las empresas está bien. Esto es un auxilio más o menos de unos $30 por mes en pesos colombianos. Y el tercer elemento que creo que es interesante dentro de la regulación es el derecho a la desconexión, que está establecido en regulaciones como la chilena, por ejemplo. Incluso sé que en Brasil algo han avanzado sobre el tema, pero en Colombia está claramente definido el derecho a la desconexión, donde pues no se considera acoso si a uno le llega un correo después del horario de trabajo, pero sí te da el derecho, te da la posibilidad de contestarlo en horario que corresponda a tu jornada laboral. Entonces creo que esos son elementos bien interesantes de la regulación en Colombia. Y aunque en la mayoría de latitudes hay ese rezago, ya se ven avances. Un ejemplo es España, que esta misma semana aprobó su regulación para el teletrabajo. Para aclarar mis dudas, contacté a Patricia del Morán, directora de Compé de Personas, quien me dejó un tanto sorprendido de cuánto han cambiado las cosas por allá. Es cierto que hay un anteproyecto de ley, un Real Decreto que se llama aquí, ¿no? Real Decreto 28/2020,
que es el que ha ido un poco avanzando poquito a poco, casi que un poco marchas forzadas, ¿no? Dada la situación. Y entonces aquí sí que está empezando a regularse ciertas cosas, ¿no? De hecho, bueno, este Real Decreto toca ciertos temas bastante importantes, ¿no? Primero, define bien qué es el teletrabajo, ¿no? Que es diferente. Una cosa es el teletrabajo que tiene medios informáticos, otra cosa a lo mejor es el trabajo a distancia o el trabajo a distancia ocasional, o sea, dependiendo. Entonces, lo primero es definir un poco el teletrabajo, ¿no? Y luego, puntos importantes que toca la ley, por lo menos aquí en España, aunque vuelvo a repetir que queda mucho margen de mejora, pues es, por ejemplo, el tema de los costes, ¿no? ¿Qué sucede, ¿no? O quién se hace cargo de los costes derivados del teletrabajo en cuanto a la utilización, pues, por ejemplo, de la DSL o ese tipo de cosas en casa, ¿no? De los medios informáticos. Y eso ahora mismo está estipulado, o el Real Decreto estipula que lo pague la empresa, por ejemplo, ¿vale? Se haga cargo la empresa. Otra de las cosas que también estipula la ley es el derecho a tener un horario flexible, es decir, sí que tienen que tener una disponibilidad porque hay un control horario, lógicamente, pero sí que hay un derecho, ¿no?, al horario flexible y no por el hecho de estar en casa tengas que estar 24 horas conectado. Por hecho, además, hay un derecho, ¿no?, que además así lo dice la ley, ¿no?, el tema del derecho a la desconexión, ¿no?, digital. Aunque aún faltan algunos puntos por solucionar, el gobierno español se encargó de asegurar que su regulación sea una de las más avanzadas de Europa y, de hecho, del mundo, aunque no es el único país que va en esa dirección. Por ejemplo, en Francia existe una norma que se creó en 2005 y se actualizó en 2012, pero con la pandemia surgió el debate sobre la necesidad de una actualización. En concreto, se piden algunos aspectos como un mayor control de la carga laboral y de los horarios, así como definir mejor quién asume los gastos que genera este tipo de empleo. Que ya están hablando de que más del 60% de las empresas pueden constatar, en base a datos reales, ¿no?, de que han aumentado su productividad en el último trimestre, ¿no?, el último semestre del año 2020, cosa que bueno, que es llamativo. La sensación, ¿no?, a nivel de empleado y a nivel de empresa, ¿no?, o a nivel de jefes, no es la misma. O sea, los datos dicen que sí, que ha aumentado la productividad, pero no existe esa sensación. El tema está en que a mí me da la sensación de que siguen utilizando las mismas reglas, ¿no?, la misma vara de medir, no sé cómo decirte, que utilizaban en presencial, utilizándolo en teletrabajo. Y lo que no se dan cuenta es que no se puede trasladar de manera literal el trabajo presencial a un teletrabajo porque no es igual, porque no se trabaja igual y porque lógicamente la forma de medir, llámese objetivos, llámese KPIs, llámese me da igual qué, no se puede medir de la misma manera. Y entonces, si tú trasladas algo de manera literal de un sitio presencial a un sitio virtual, pues probablemente se te estén escapando un millón de cosas, ¿no? Vamos a explorar el expediente de nuestro colaborador con Fortia Prime, por supuesto. Aquí podemos revisar información importante como su CURP, su FFC y su número de seguro social. Si queremos validar la información, ingresamos a nuestra herramienta Visor, donde de forma sencilla nos muestra el número de advertencia, inconsistencias y comportamientos. Con un par de clics, nuestra herramienta es capaz de mostrar algunos errores detectados y así poder saber qué colaborador tiene información equivocada. Después la validamos y el sistema envía una alerta al usuario para que haga la supervisión de esta información. Y listo, nos queda tiempo para tomarnos un café. Venga, pues a jugar, pues. Pues vengo. Entonces, empecemos. Vamos a empezar con RHTV Talks. Y como buena chilena, pues soy buena para el vino, la verdad. Y vi que la nevera tenía saque. Estoy innovando. Le quitas la envoltura, porque si no el estaño sabe bastante feo. Entonces le quitas la envolturita, ¿no? La otra vez, pero... ¿Cómo? No, primero tú. Sí. Y digo, uno de los assessments te puede decir, sabes que este candidato es mucho de estética. La gente especialista en la atracción de talento necesitamos, pues obviamente, buscar otras alternativas. Eso va a acabar, y de hecho la inteligencia artificial va a acabar mucho con la parte del titulitis. Desconectas la parte profesional y empiezas a conectarte un poquito con la parte personal. Ese tiempo, curiosamente, no existe. Y un talento que no hubieras descubierto de ti, que dijiste, ¡ay, qué bárbara! Canto re bien.
para concentrarme, incluso camino a mi trabajo, camino a mi casa, me gusta escuchar mariachi. Solamente que allá están faltando los conejitos de chocolate. Después del que crees, nunca va a venir nada. Borja, ¿qué crees? Ahí, a partir de ahí ya... Es el mismísimo alcohol milenario, caray, ¿no? Tomó como unas, no sé, 17 años y medio, yo creo. Son unos cumbiones fenomenales. En España es chin chin. ¿Chin chin? En Brasil es Saudi, ¿no? Es exacto, Saudi. Es hora de comenzar. Vamos a autorizar la nómina perfecta con Fortia. Primero, entramos a nuestra plataforma, Fortia Prime por supuesto, y damos clic en la pestaña Autorizar. Aquí podemos ver el monto neto a pagar, el número de colaboradores que pertenecen a la nómina y el resumen total del periodo deseado. También podemos comparar en segundos una nómina con otra y apreciar fácilmente la variación entre los totales, los colaboradores, los conceptos y las incidencias, ya que nuestro software identifica la diferencia de los montos comparados. Sencillo, ¿no? Si la información presentada nos indica que la nómina es correcta, la autorizamos y ¡listo! Nos queda tiempo para tomarnos un café. Y esa misma idea se repite en diferentes regiones. Empleadores que necesitan ver a sus colaboradores para sentir que están siendo productivos. Pero como dicen, debemos cambiar la forma de definir las metas de un equipo. Primero, ten confianza en tu gente. Eso para empezar, que yo creo que es el problema de base. Que hay mucha falta de confianza. Entonces, hay mucho jefe y poco líder. Y entonces, normalmente los jefes, una de las cosas de las que adolecen suele ser de falta de confianza en su gente. Entonces, si yo tengo confianza en mi gente, demuestro que tengo confianza en mi gente, entonces les dejo hacer, yo le marco una serie de objetivos y luego el qué, el cuándo y el cómo, que lo decidan ellos. Me da exactamente igual. ¿Qué más me da a mí si lo hacen desde su casa, desde una cafetería o desde el parque? Si lo hacen a las 2 de la tarde o a las 2 de la mañana. Me da igual. Tú me has sacado los objetivos, pues a mí es lo único que me interesa. Me da exactamente igual. El dónde y el cómo te lo dejo a ti. Yo creo que ahora sí hablamos de trabajo con adultos, ¿no? Porque yo siento que cuando un jefe tiene que ver al equipo sentado al frente para sentir que es productivo, pues es como controlar niños chiquitos. Y yo creo que los seres humanos estamos en la posibilidad de tomar decisiones. Y estoy convencida, además, para contarte un poquito de lo que se ha hecho acá, de que puede más la pasión que la presión, ¿no? Yo siempre he pensado que cuando a ti algo te apasiona, tú le dedicas noches, días, no es trabajo, como dice el dicho, la gente da lo mejor de sí, cuando se sienten parte de un proceso, de un proyecto que agrega valor, que tiene sentido. Yo creo que ahí es cuando la gente te da lo mejor. Controlarlo requiere inversión. Yo creo que más bien las compañías ahorita tienen que apoyarse mucho en el liderazgo de sus posiciones más relevantes para poder hacer conexiones quizá semanales y ahí llevar avances, ¿no? Sin que requiera ahorita precisamente invertir más y más. En este punto me di cuenta que gran parte de la preocupación, no solo en materia laboral, sino en el ambiente interpersonal, es la falta de conexión y contacto pues, con tus compañeros. La confianza en las personas es la clave aquí. Pero ¿cómo lograr un equipo fuerte, unido, confiable y en comunicación constante? En Colombia, algunas empresas han logrado darle solución a estos temas de comunicación entre el equipo de trabajo creando nuevas dinámicas de integración para un terreno digital. El tiempo, porque pues tú sabes que el tiempo se nos volvió junta tras junta y la gente ya solo estaba pensando en temas profesionales, ¿no? Entonces tú terminabas el día entero hablando de temas de trabajo. Y me pasaron dos cosas, o observé dos cosas en las empresas con las que yo colaboro. Primero que todo, como el día era completamente lleno de juntas, no te quedaba tiempo para desarrollar los compromisos de esas juntas. Entonces, al terminar las juntas, por ahí tipo 6 de la tarde, 7, pues empezabas ahora sí a trabajar, ¿no? Y entonces teníamos horarios loquísimos. Eso se fue ajustando. Creo yo que eso es algo que las empresas han hecho muy bien. Y la segunda cosa es que fíjate que nunca quedaba tiempo para hablar con tu jefe o para hablar con tus compañeros de temas que no fueran estrictamente de trabajo.
Y también algo que he visto en las empresas es que se han generado espacios como tómate un café con Borja o conoce a tu presidente o qué sé yo, no sé, miles de mecanismos distintos donde la gente ahora tiene, pues sí, su reunión de Zoom, pero para hablar de temas personales, donde el feedback, por ejemplo, que esa fue otra cosa que a mí me gustó mucho, antes en las organizaciones era súper difícil perseguir a los jefes para que le dieran feedback a su gente. Hoy tú ves que los feedbacks ya están también programados y planeados dentro de las juntas de Zoom. Entonces eso yo creo que nos va a ayudar a evolucionar muchísimo hasta en la gestión de equipos y personas. Creo que ahí tenemos un buen desafío. Pero el tema de la conectividad o el no poder estar en constante comunicación con los compañeros es un problema recurrente en esta nueva normalidad, por lo que se tienen que crear nuevas formas de comunicación que vayan más allá de solo estar conectados a una computadora. Fíjate que aunque sea virtual, pues al menos con mi personal, yo sí tengo, cada semana tenemos nuestra hora de relax, ¿no? Estamos en Skype y todos desde nuestra casa, pero saben que son 2 horas que tenemos para hablar, pero nada de trabajo. Entonces cada quien platica sus anécdotas, qué le pasó, cómo se siente, que si su hijo, su tía, la suegra, que si su novia, que... Entonces ahí empezamos a hacer esa interacción que hacíamos como estábamos en la oficina, ¿no? Que a veces decías, ¿por qué llegó enojado fulano? ¿Qué te pasó? Y ya todos empiezan a reír, a tratar de indagar y a tratar de cambiarle el humor. Creo que es a nivel Latinoamérica, pero de hecho a nivel Perú, esa cercanía de pararte a mitad de mañana, a mitad de tarde, a tomarte un café y encontrarte con el compañero, era fundamental, o ahí los jefes aprovechábamos también para conversar de temas más personales, que no necesariamente son de trabajo, o para poder hacer un reconocimiento al paso a una persona que sabes que hizo algo bueno, también se utilizaban esos espacios. Todo esto está muy relacionado con la cultura de la empresa. Es decir, si tú has creado un equipo potente, muy unido, con un engagement importante a la empresa, con un sentido de pertenencia, unas personas que funcionan en equipo como una piña, el hecho de que estén presencialmente los une mucho más, pero no tendría que cambiar demasiado si los desvinculas, me refiero, si los deslocalizas y los mandas cada uno a un sitio, si ese grupo está bien llevado y bien liderado y bien hecho. Ahora, si eso no es así, porque muchas veces aquí en España hay una cultura de falta de información, de falta de coordinación, de falta de comunicación, incluso de transparencia, ¿vale? Aquí hay un dicho, ¿no? Y es el de que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Imagínate. Pues eso trasladado al mundo de empresa, pues claro, o sea, hay una especie de oscurantismo, de poder de la información, de no compartir información, que eso en un ámbito de teletrabajo pues se hace muy difícil. Yo te diría, el primer paso para el vínculo es la empatía. Ahorita cuando vino mi hijo, pues esa es una situación que vive todo el mundo tiene a su perro o a su familia o a su, en fin, no quiero decir que unos sean más importantes que otros, pero pues es una realidad y estás en tu casa y a mí me pasa mucho que mis hijos no estaban acostumbrados a que yo estuviera en la casa. Entonces, cuando me ven acá, pues ellos naturalmente sienten que me pueden venir a preguntar de un tema, y si estás en una junta con un cliente al que le molesta eso, pues se vuelve más complejo. Entonces, imagínate una relación jefe-colaborador donde el jefe no se ponga un poco en los zapatos de su gente y entienda que eso pasa. El tiempo de trabajo es otro factor llamado a sufrir cambios significativos, como ya se está demostrando. Lejos de acortarse, las jornadas laborales se están incrementando. Quienes resuelvan a distancia sus tareas trabajarán un 18% más de su tiempo en comparación con lo que hacían en 2019. Es decir, más teletrabajo muchas veces significa más horas de trabajo. El derecho a la desconexión de las personas y las condiciones para fijar el término de la jornada laboral se ha convertido en temas sensibles, ya que en estos meses se ha perdido la noción del tiempo y a cualquier hora y cualquier día se requiere la atención de estos teletrabajadores. Y ahí es cuando empieza otro problema, la convivencia con la familia. Los niños en clase vía online, el padre en una junta, la madre en otra, y todos usando la misma señal de internet y compartiendo el mismo espacio por 24 horas al día. Una mezcla perfecta para el caos. Cuando vas así como a ver cómo me va en todo el día, pues ese día te pasa todo. Se te acaba el gas, te acuerdas que no pagaste la luz, que tienes junta a las 10 de la mañana, que tenías que mandar un email a las 8 y ya son las 9, que todavía no desayunas, que
que el niño no entiende su clase y que quiere que le expliques. Entonces es cuando todo revienta, ¿no? Entonces, si te organizas, ¿verdad? Y sabes que, a ver, en la mañana temprano todo esto queda listo, más tarde siento aquí al niño, te pones a hacer tú tus cosas. Yo, la hora de checar las cuentas es el miércoles de 5 a 6 y vemos qué es lo que pasa. Entre más te organices, el caos está más lejos de ti. Ahora, no te niego que hay veces que salen unas cosas, las típicas cosas urgencias, el típico trabajo de bombero que apaga el fuego, pues está pasando tal cosa, pero cuando ya tienes cierta experiencia para manejar los equipos, sabes en quién puedes delegar un problema urgente. Es necesario ponerse un horario, ¿vale? Como si estuvieras en la oficina, pero un horario, ¿de acuerdo? Eso no significa que tú no te vayas a mover de la silla ni 5 minutos. De hecho, lo que yo hago normalmente, yo utilizo determinadas técnicas, ¿no? No sé si conoces el Pomodoro, ¿no? El tiempo, el timer Pomodoro. Bueno, pues yo utilizo cada cierto tiempo, yo me pongo un reloj, cada cierto tiempo pita y entonces me levanto, me estiro, voy al baño, bebo agua, como algo, no sé, da igual, charlo con alguien, si es que está mi hijo o está mi marido, ¿no? Charlo y vuelvo otra vez. Y continúo. Claro. Y me pongo foco hasta el siguiente lapso de tiempo, ¿no? O sea, hasta el siguiente KitKat que yo le llamo. Bueno, ahí los jefes hemos tenido que ser, o hemos tenido que tratar de ser lo más flexibles posibles para entender uno y para saber decir, oye, si este horario no te acomoda mucho, pasemos esto para las 7, 8 de la noche, ¿no? De manera de que puedas hacer las dos cosas bien y no dos cosas a medias. Entonces, eso ha pasado mucho, o sea, y creo que esa flexibilidad ha sido necesaria. Espero que en todas las empresas se haya podido dar, o en todas las personas que tienen gente a cargo lo hayan podido hacer, porque de lo contrario sí, pues era complicado, ¿no? Era complicado, sobre todo si los dos papás trabajaban, estaban los niños por ahí, porque eso vino de un momento a otro, para todos, para los niños, para los papás, y acomodarte a ese nuevo ritmo de trabajo, difícil, ¿no? Difícil. Como te digo, yo particularmente no lo he vivido así, para mí ha sido relativamente fácil acomodarme a un teletrabajo, pero creo que para otros. Yo tal vez te resumiría como en 3 puntos claves. El primero, sí agendar, o sea, que los compromisos con tu familia sean parte de tu agenda formal. Yo creo que eso ayuda mucho porque te disciplina. Tema número 2, hay que hacer claramente un esfuerzo por cortar la jornada en algún momento. Yo siempre digo, yo siempre trato de que al menos en una hora específica termine. Si después de eso me dan ganas de leer correos, me dan ganas de hacer un documento, de leer algo, chévere, lo hago, no tengo problema. Pero ponerle una hora de finalización, porque si no, se te va el día y no te das cuenta. Y el tema número 3, que lo he intentado hacer las últimas semanas y ahí voy, el domingo no abro el computador. Incluso una de las cosas que estamos tratando de hacer como familia, que todavía ahí vamos, estamos haciendo una desconexión tecnológica los domingos. Tratamos que ni celular, ni computador, ni nada, para tener espacios entre nosotros, porque si no, pues cuando te das cuenta estábamos los 4, cada uno en su dispositivo y ni nos mirábamos. Entonces creo que ese es uno de los elementos que pudieran ser importantes hoy. En conclusión, debemos de acostumbrarnos a no volver a pisar la oficina. Aunque la situación cambia normal, la vida antes y después del coronavirus no va a volver a ser la misma. Eso es algo que tenemos que aceptar. Pero una de las grandes lecciones que nos deja esta experiencia es el saber que gracias a la tecnología muchos empleos de la actualidad se pueden lograr hacer y sin ningún problema. Y que además de ser más eficiente, ofrece grandes promesas en otros aspectos, como económicos y sobre todo personales. Así que tomemos esto como un experimento mundial, que si se lleva a cabo de manera efectiva, cambiará el futuro del trabajo.